A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022, se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Me llamo Valeria. Mi apellido es Arlova. Nació en una ciudad Donetsk, en Ucrania, más cercana de Rusia. Mi marido y yo salimos en año 2015, porque en nuestra tierra la guerra se empezó mucho antes, en 2014. Pasamos muy mal tiempo. Cuando empezó la guerra en mi ciudad, Donetsk, lo primero, no entendemos nada. No entendemos nada cómo vamos a vivir después de todo lo que pasó. Y muy pronto decidimos que no podemos vivir con este nuevo gobierno. ¿Cómo fue? Empezó en nuestro aeropuerto que se llama Prokofiev, en aeropuerto de Donetsk. Se empezó con, no sé, una salida de los soldados sin nada. No entendemos quién es, quién son. No entendemos nada. Y pronto, el verano 2014, nuestra ciudad Donetsk estaba lleno de gente desconocida, de gente que sabíamos y entendemos que son rusos. Es verdad, y que yo sepa, había una parte de gente que quería que viniera Rusia a nuestra ciudad, pero la mayoría siempre estaba pro Ucrania, siempre. Es un gran mentira que toda la gente de Donbass quería ir a Rusia o que vino Rusia a nuestra ciudad. Ruso, ucraniano y un poco español. Mi lengua materna es rusa. Sí, mis padres son de Rusia, pero a partir de su infancia viven en Ucrania. Mi marido y yo decidimos salir de Donetsk cuando nos bombardearon muchísimo. Esto fue después de enero 2015. Bombardean, fueron muy graves. No podemos ni dormir bien, ni salir sin miedo. Y decidimos marchar a Ucrania. Lo primero, marchamos a una ciudad que se llama Poltava, es el centro de Ucrania. Decidimos marchar ahí para intentar vivir, para empezar y acostumbrar de vivir a nuestra ciudad, pero ciudad ucraniana. Eso. Y en enero, día 19 de enero,
nos marchamos, mi marido y yo, a Poltava. Marchamos a un tren que fue último de Ciudad Konstantinovka hasta el Poltava. Y después intentamos vivir en Ucrania, intentamos encontrar trabajo, encontrar vivienda, pero fue muy complicado. Fue muy complicado porque toda la gente pensaba que nosotros somos separatistas. Y ni mi marido ni yo no podíamos encontrar trabajo, la vivienda digna, y decidimos marchar aquí a España. En año 2018, mi marido y yo llegamos aquí a España, lo primero a Madrid. En aeropuerto de Barajas, nos pedimos una ayuda a policía, a los trabajadores sociales, que somos refugiados de la guerra, y así empezó nuestra nueva vida aquí en España. Nadie. Empezamos con cero. No sabíamos ni una palabra, solo gracias y hasta luego. Sí, nuestros hijos son adultos y ellos viven a otro país. Mi marido y yo estamos aquí, los dos. Pues depende. Por ejemplo, los jóvenes adaptan muy rápido, más rápido que nosotros. Por ejemplo, mi marido y yo teníamos 46 años cuando llegamos aquí. Es edad cuando un poco complicado aprender idioma, acostumbrar de otra comida, de otras costumbres, de mentalidad. Y creo que la mayoría de los ucranianos viven aquí un poco igual como nosotros. Una parte más fácil, más cómodo, otra parte con muchos complicados y con muchos nervios. Creo que toda la gente ucraniana tiene un postraumático grave debido a esta guerra, debido a todo que lo perdemos mucho, y es lo que hay. Claro. Pero mi marido y yo llegamos sin blanca, no teníamos nada, solo 2 maletas con nuestros papeles, pasaportes, un poco de ropa y ya. ¿Miedo? No. Es que yo tenía más miedo cuando marchamos de Donetsk a Ucrania. Y durante estos 3 años que vivíamos en Ucrania, yo un poco estaba más como tranquila. Y cuando llegamos aquí, yo no tenía miedo, solo uno miedo de aprender idioma y nada. Empezamos aquí en Gijón en agosto 2018 con una ayuda de AXEM. Entonces 2 años y pico nos ayudan a pagar alquiler, nos ayudan a comprar comida, teníamos cursos españoles gratis. Entonces, cuando se terminó esta ayuda, empezamos a trabajar, mi marido y yo. Yo empecé a trabajar como limpiadora a partir de 2019 y sigo trabajando hasta el día de hoy.
Mi marido, pobre, tenía varios trabajos. Empezó con los campos de Cantabria, de País Vasco, para construir un plástico que cubre los plantos de lluvia, no sé cómo se llama, invernadero, sí. Después, muchos años, me parece que 5, él trabajaba con un repartidor en el Globo, Just Eat, Delivery, y después él decidió que tiene que cambiar algo en su vida. Él tenía curso de eléctrico y ahora él tiene título y trabaja como electricista. Él trabajaba como psicólogo. Y yo siempre trabajaba con los niños en Ucrania. Es como, no profesora, como educadora, porque como las guarderías con los niños pequeños. Y unos años trabajaba como una niñera dentro de la familia donde había una chica con discapacidad. Nosotros. Fue muy triste, muy mal. Somos las mujeres llorando mucho. Teníamos angustias y miedos de la gente que quedaron en Ucrania y intentamos hacer algo, con alguna manera ayudar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro país. Yo. Es que antes de un mes casi estamos seguros que esta invasión será. Y ya casi estamos preparando de esto. Y yo me recuerdo muy bien, fue jueves. Yo me despertó a las 6:00 por la mañana, veo en mi móvil y leo las noticias muy malas que casi toda la Ucrania estaba bombardeada. Y esto fue es un horror. Vale. Este orfanato no es de Donetsk, es de Druskivka. La ciudad Druskivka está muy cerca de Donetsk. Es como, por ejemplo, Gijón y Avilés, así. Y en mes de marzo, un internado con más que 100 niños fue evacuado a España, a Asturias, y nuestros voluntarios, nuestras mujeres, van a buscarlos al aeropuerto, no sé dónde, Santander o Oviedo, yo no estoy segura.
otra parte de un parte de los niños fui a vivir a Oviedo. Y otra parte con los niños más pequeños quedaron a vivir aquí en Gijón, a una residencia que se llama Madre Larañaga, donde yo un poco después empezó a trabajar con estos niños como auxiliar educativa. En mi empresa propusieron a mí a trabajar con ellos porque yo sabía bien ruso, Ucrania. Había también educadoras españoles, pero para ellos fue un poco complicado sin saber idioma. Tampoco los niños saben español. Entonces, y así empezó nuestra amistad con estos niños. Sí. Es que son todos huérfanos con discapacidad, con su mayoría discapacidad mental. Alguna parte de los niños no pueden hablar. Y otra parte que pueden hablar, claro que sí, echaban de menos muchísimo de Ucrania, de su internado, o como se llama, orfanato, no sé cómo más correcto. Y lloraban y siempre preguntan, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? Y cada día hablamos de cosas de Ucrania, de la vida de Ucrania, de los profesores que quedaron allí en Ucrania. Y sí, los niños sufren mucho. Primer año no. Ahora la mayoría están en los colegios, sí, pero cuando llegaron aquí, nadie sabe cuándo va a terminar la guerra y todo el mundo estaba empezando que así mañana o en un mes se acabó todo y los niños tienen oportunidad para volver, pero un mes, 2, 3, y nada se termina. Y después entendemos nosotras y me parece que las mujeres de España, el gobierno de Asturias, que tienen que adoptar a estos niños para vivir mucho, para vivir, no sé, 1 año, 2, 5. Yo estuve con esta parte de niños aquí en Gijón durante 9 meses, trabajando. Y me encariñé muchísimo con ellos. Y después los trasladaron a otro sitio, a Fresneda. Como yo no tengo coche, para mí fue un poco complicado trabajar en Fresneda y yo no pude continuar con este trabajo. Los niños siguen aquí, una parte en Oviedo, otra parte en Fresneda. Sí, es verdad. Pero con este tema yo no conozco, no sé cómo decir porque yo no soy fan de fútbol. No me gusta el fútbol, entonces nunca iba con ellos a ver partido. Yo soy más para como cuidarlos, dar ánimo, dar comida. Después de 9 meses, cuando ellos marcharon a Fresneda, yo los echaba de menos y mucho pensé y se me ocurrió una idea. Y si juntamos con las mujeres y las chicas ucranianas
cocinamos los platos típicos de Ucrania y llevamos a internado para dar ánimo a los niños, porque sabía que los niños también recuerdan de su vida de Ucrania, echaban de menos de su comida, de los platos típicos, y se unieron la gente que quieren participar en este proyecto. Así nació el grupo que se llama Juntos por el Bien, es español, ucraniano, Робимо добро разом. Y empezamos poco a poco con 5 o 6 mujeres y después más, que adjuntan más gente, y ya durante 2 años y pico seguimos con este proyecto. Llevamos la comida a internado, preparamos unas actividades, por ejemplo, como juegos o concursos, a veces llevamos un payaso, entonces es muy divertido y los niños están muy, muy, muy contentos y siempre esperan cuándo llegan los ucranianos, entonces... Muchísimo, creo, muchísimo, que yo no puedo decir por todo el mundo porque mi vida un poco limitada, trabajo, casa, pero es pregunta no para mí. No puedo decir qué hacen la gente. Cada una hace con sus prefieras, no sé, con sus costumbres. Mi marido, por ejemplo, le encanta hacer ejercicio, él fue a fitness, otra gente prefiere nadar o hacer, no sé. Actividades sobre Ucrania es los manifiestos. De vez en cuando, me parece que una vez en año fue aquí de Madrid una embajada para ayudar con papeles. ¿Qué más? El verano... No sé cómo explicar español, de verdad. Por ejemplo, en verano hay una parte de ucranianos que están corriendo por el muro con banderas, con no sé, bailando. Yo no creo que vuelva a Ucrania, no. Aquí estamos hasta el morir, mi marido y yo. Pues ya tenemos la nacionalidad y nos encanta, me encanta aquí en Gijón, en España. Hay unas complicaciones, claro. No fue una fiesta, pero aquí más tranquilo y tenemos futuro, sin bombardeos, sin presiones, sin ataques nervios. Entonces, nuestra vida y nuestro futuro es aquí, en España. Ahora mi hermana con su hijo sigue viviendo en Donetsk. Con realidad es parte, ya es Rusia, pero todo el mundo sabemos que es Ucrania. Ya, mis padres ya murieron, entonces... No. Todos amigos y todos compañeros de trabajo ya marcharon de Donetsk. Nadie queda ahí. Hay poca gente que
decidí vivir en parte que está ocupado de Rusia. Sí, lo oigo, pero sin comentarios, ¿vale? Yo no soy de este tema, de tema de política, no creo meterme a eso. Mejor hacer todo que yo lo puedo hacer para ayuda de la gente más vulnerable que están aquí. Y no quiero complicar la vida para meter en este tema. No quiero hablar de eso, de verdad. Aquí no. Ahí sí hay, pero nos cortamos casi todos contactos. Nos cortamos y no seguimos hablando, y ese tema muy doloroso y no queremos. Llegamos aquí para empezar la nueva vida, para empezar todo con cero y para hacer cosas buenas. Queremos olvidar todo lo que pasó y ayudar con alguna manera, ayudar, solo ayudar y dar mucho ánimo, amor para la gente que necesitan. Vale. Lo primero puedo decir ucraniano, ¿sí? Ну, я скажу на русском, потому что это мой родной язык, и я думаю, що всі українці, україномовні, мене розуміють добре. Поэтому хочу, чтобы мы учились дарить добро, учились любить и как можно скорее забыли все то плохое, что принесла нам агрессия, и продолжали жить, несмотря ни на что, здесь, вместе. Voy a intentar decirlo en español. Es como mi deseo que estamos muy unidos, estamos haciendo cosas con amor, con alma, olvidar todo lo malo que pasó, empezar con cero y empezar nueva vida, con amistades, con reuniones, con alma. Eso sí. De nada.